Dice en el pasaje de Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será que Señor en Israel. Y me quedo con eso. El Señor Jesús vino a ser Señor en Israel. Y podemos, quiero decirle que podemos conocer o saber, o más bien necesitamos saber, quién es Israel. O cómo podríamos conocer los que verdaderamente son. No me refiero a los que en su sangre traen ascendencia, judía. El texto no está hablando de exclusivamente los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de las tribus de Judá. No. Cristo ha venido a corazones, dijimos, corazones pequeños. Pequeña para estar entre los pueblos, ¿de dónde? De Judá. Belén, o el otro nombre, el nombre antiguo, Efrata. Y vino a esos corazones sencillos, sin orgullo, insignificantes como nosotros, pero vino para ser Señor de ellos, de los que están dispuestos a quitar su orgullo, su fuerza, sus capacidades, o lo que ellos llaman sus capacidades. Y quizá alguien pueda decir, mire, yo voy a hacer finalmente de mi vida lo que yo quiera. Hoy mucha gente se niega a acercarse a Dios y rechaza lo que se denomina hoy comúnmente cristianismo. En una nación como la nuestra, donde muchas personas vienen de familias, como decimos, muy católicas, romanas, ellos dicen, no, yo voy a seguir lo que mis padres me enseñaron, yo voy a hacer o seguiré haciendo lo que yo quiera, no voy a estar al servicio de nadie y el siguiente año finalmente no voy a hacer caso de lo que la gente pueda decir, sino voy a hacer lo que yo quiera. Y la conclusión de esto sería que esa persona simplemente no desea ser de aquellos o de aquel pueblo llamado Israel. No le interesa, odia todo lo que tenga que ver con lo que se llama cristianismo hoy, el señorío de Cristo, estas frases que ustedes y yo ocupamos de rendirse a Dios, entregar su vida, la gente simplemente la rechaza. Y otra gente termina diciendo, yo me voy a someter a la religión de mis padres, someterme a la iglesia en la que yo he crecido, a mi religión, al sacerdote de mi iglesia, si así lo quiere decir, y lo que me digan o lo que yo haya conceptualizado o yo creeré en Dios a mi manera, a la forma que yo quiera entenderlo. Entonces esto simplemente nos lleva a trazar una inmensa separación para que entonces vino Jesús a ser ¿qué? Señor en Israel, de Israel. Y la respuesta sería, pues esa gente simplemente está abandonada por Dios. No conocen la verdad, que es Jesús, que es Jesucristo, la rechazan y simplemente
lo que nosotros debemos entender es que nadie puede y nadie debe ocupar el lugar que solo el Cristo, el Señor, el Mesías, Jesús, debe ocupar. Él es el único que debe ser llamado el Curios. Esto es que el Señor. Nadie puede y nadie debe ocupar ese lugar. Él vino a ser Señor en Israel, de Israel. Y quizá otros hoy quizá habemos de los que estamos aquí que digan, bueno, a mí no se está refiriendo porque pues, yo soy cristiano y yo llevo muchos años en la iglesia y yo tengo mi Biblia y yo mucho tiempo he estado asistiendo a una iglesia y yo soy cristiano. Y la pregunta vendría entonces, ok, tú vas a una iglesia, tú tienes una Biblia, tú sabes de la Biblia, pero la pregunta es, repito, pero ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Gobierna Jesús tus decisiones? Porque Él vino a ser Señor. Y un Señor toma control de todo. Entonces, tiene Él el control de tu corazón, de tus sentimientos. Él guía tu mente. Estás buscando en Él cada momento y cada cosa que tienes en tu vida, en tu trabajo, en tu familia. Buscas en Él el consejo cuando pasas dificultades. Es tu deseo honrarlo. Fue tu deseo honrarlo en este año y obedecerle como Rey y como Señor. La pregunta se concluye en una sola. ¿Él es tu Señor? Si es así, entonces tú eres uno de esos. Tú eres de Israel. El Israel no que viene de la nación judía, de la sangre judía. No. Eres el Israel espiritual. Porque escrito está ahí en Miqueas, Él vino a ser Señor en Israel. Y lo que puedo decir yo a eso, hermanos, en este 31 de diciembre es, bendito Señor Jesús. Porque Él es el que vino a reinar, a ser Señor en los corazones de los que quieren y de los que se postran y de los que le reconocen y de los que han puesto su fe en Él. Y los que hoy pueden ser llamados su pueblo, el pueblo de Dios. Y cuando alguien forma parte del pueblo de Dios, yo quiero decirle, lo es ahora y lo será cuando, hermanos, siempre. Míos son y nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que deseamos nosotros? ¿Acaso deseamos otro Señor para el 2023? ¿Deseamos que alguien más pueda dirigirnos, encaminarnos, gobernarnos? ¿Desea rendirse usted a otra deidad? No, hermanos, el pueblo de Dios solamente desea un solo Señor. Y ese Señor es Cristo. Porque Él vino para ser Señor sobre su pueblo Israel, a gobernar sobre ellos. Y repito, me refiero a todos los hijos, a los que han puesto su fe en Jesús, a los que son salvos no por actos, no por obras, no por sangre de ascendencia, sino que son salvos por fe en Jesús. Ahora, yo quiero también decirles que Él vendrá también a ser Señor de Israel. Estoy hablando de la nación de Israel. Él va a restaurar a ese pueblo y ese pueblo judío va a regresar ¿a dónde, hermanos? A la tierra prometida. Esto está escrito también. Y las tribus de Jacob cantarán nuevamente esas alabanzas hebreas en el templo y ofrecerán a Dios y alabarán a Dios con sus corazones.
Y el corazón del judío incrédulo, escuche bien, el corazón de judíos incrédulos que hoy desprecian o han rechazado a Jesús, se van a rendir a Él, al verdadero Mesías, y eso está prometido en la palabra de Dios. Y lo único que puedo decir, amén, porque así será hecho. Ahora, hermano, hablando de Jesús, porque este pasaje habla de que será Señor en Israel, que en su nacimiento fue adorado por hombres que venían del oriente. Vinieron, dice Mateo ahí, creo que es el capítulo 2, porque hemos venido a qué, hermanos? A adorar. No tenían, el verbo ahí es proscuneo. Esto es un acto que solamente es postrarse, implica solamente el reconocimiento a una deidad. No puede haber adoración sin entender quién es Él. Solamente cuando se le reconoce como Dios, uno se postra. Y entonces, estos hombres que en el nacimiento vinieron y le adoraron del oriente, y que en su muerte un hombre escribió, porque lo importante aquí es hacer notar que la pregunta que se le hizo a Herodes fue, ¿ha nacido el rey de los judíos? Y el hombre que lo condenó a la cruz le hizo un letrero que decía, rey de los ¿qué? De los judíos. Entonces, hermanos, la conclusión es la misma. Él vendría a ser Señor, ¿en qué? En Israel, de Israel. Un día, hermanos, Él será llamado Rey de los judíos en todas partes. Será Rey de los judíos a todo pueblo, a toda nación, y se conformará una gran monarquía universal, y su dominio se extenderá por todo el mundo, y como dice el Antiguo Testamento, y su dominio no tendrá fin. ¿Por qué? Porque en Miqueas 5:2 está escrito, Él será Señor en Israel. Y con toda certeza será Señor. Será Señor cuando Él reine gloriosamente con su pueblo y con todos los que en Él creyeron desde la antigüedad. Porque Abraham fue salvo porque creyó. Le fue contado por justicia. Ahora, yo sumaría esto. Él vino a ser Señor en Israel, pero la pregunta sería, ¿vino Jesús alguna vez antes? Y la respuesta, hermanos, es sí. Porque el texto sigue diciendo, por favor, ¿qué sigue diciendo el texto? Vamos a terminar, porque no quiero extenderme mucho. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y termina el texto diciendo, y sus salidas son ¿desde cuándo, hermanos? Desde el principio. Desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesucristo, hermanos, porque estoy hablando de Jesús, porque en esta iglesia, hermanos, y en toda iglesia donde se predica la verdad, no podemos excluir el nombre de Jesús, porque Él es la verdad. Jesucristo ha tenido sus salidas en su divinidad desde la eternidad. Jesús no fue una persona secreta y silenciosa hasta el momento que Él nace. Ese recién nacido del que hoy, en esta temporada, la gente hace memoria, hizo maravillas desde mucho tiempo atrás. Ese pequeño bebé que hoy vemos de una forma figurada, porque yo tengo que insistir, Jesús no nació en Belén, Jesús se encarnó en Belén.
El verbo no tiene principio, es desde el principio, es eterno. Ese pequeño bebé en brazos de una pequeña joven, dice Daniel 7:22, es el anciano de qué, hermanos? De días. Ese niño que está allí no ha hecho su primera aparición en el escenario de este mundo. Su nombre todavía no ha sido escrito en el registro de los circuncidados, porque se circuncidan hasta el 8º día, ¿cierto? Sí. Sin embargo, aunque usted no lo sepa, el texto nos dice que sus salidas son desde la eternidad, desde el principio, desde los días de la eternidad. Y entonces, ¿qué tengo que asomarme un poco a los tiempos antiguos? Él salió como nuestra cabeza del pacto en la elección, porque Pablo escribe a los Efesios que en Él fuimos, que Él nos escogió desde antes de qué, hermanos, de la fundación del mundo. Cristo escogió y eligió nuestras almas, o Dios escogió nuestras almas en Cristo. Él salió por su pueblo como un representante ante el trono, aún antes de que su pueblo fuera engendrado, porque Él fue desde la eternidad y finalmente Dios es el Dios que escribe toda la historia, todas las edades, conoce todos los tiempos, y Él escribió su primer nombre, porque Él fue el primogénito, ¿cierto? El primero. Él fue desde la eternidad que firmó el pacto con su Padre, el que firmó ese pacto de sangre, pagar sangre, ¿por qué, hermanos? Por sangre. Pagaría eso, herida por herida, sufrimiento por sufrimiento, agonía por agonía y muerte por muerte. ¿A favor de quién, hermanos? A favor de su pueblo. Fue desde la eternidad que se entregó a sí mismo, sin murmurar una palabra, que desde su cabeza hasta la planta de sus pies, dice el texto ya en Lucas, cuando está él en agonía orando, está sufriendo en ese Gólgota, y él antes, ahí en el huerto del Getsemaní, dice que su sudor era sangre. Todo su cuerpo estaba sudando. Él hizo ese pacto donde él sería escupido, expuesto, y la palabra de Dios nos dice que fue traspasado. La gente se burlaría de él, y no solamente se burlaría, hoy mucha gente se sigue, ¿qué, hermanos? Burlando. Podríamos decir, aquellos que no le conocen, pero lo lamentable es que muchos de los que le conocemos, muchas veces nos burlamos, porque sabemos cómo tenemos que vivir y simplemente no hacemos caso de su palabra. Él sería partido, molido por nuestros pecados, sufriría el dolor de la muerte y las agonías de la cruz, porque sus salidas son, hermanos, sus salidas como nuestra garantía fue desde la eternidad. Y yo quisiera que usted terminara esta noche con una pausa, porque siempre es importante hacer una pausa. Yo quisiera que estas últimas horas de este año no corrieran, sino que usted, que esperaría que muchos fuéramos antes de ir a la cama a tomar algo de alimento, pero antes de tomar ese alimento hiciera una pausa y pudiera pensar en la persona de Jesús.
No solamente cuando naciste en este mundo, hubo una madre o un padre que te amaron, porque quizá muchos no lo tuvieron. Hoy es muy lamentable, pero muchos padres, mamás o papás, se deshacen de quiénes, hermanos, de sus hijos. Pero yo quiero decirle que mucho antes de que usted abriera sus ojos o latiera su corazón, Dios le había amado a usted. Porque Dios se deleita en sus hijos. Él sí los ama de verdad. Se deleita en sus hijos antes de que sus hijos fueran hombres o mujeres. Y yo no solamente quiero decirles eso, sino que es el que piensa en nosotros. Desde la eternidad hasta la eternidad, porque es el mismo que cuando en el texto bíblico nos dice, y los amó, ¿hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. Él es el Dios que ama verdaderamente. A menudo piensa en nosotros, porque Él puso su amor y su afecto en nosotros. Como creyentes, Él ha estado involucrado antes de que usted pusiera sus ojos en quién, hermanos, en Cristo. Él se encargó de entretejer todo para que usted llegara a aquel momento donde su corazón fuera quebrantado y usted volteara a ese lugar donde toda vida en Cristo nace. Estoy hablando del lugar de la cruz, donde usted entonces elevó su mirada y puso sus ojos en Él y dijo, este verdaderamente es el Hijo de quién, hermanos, de Dios. Él es el único que puede salvarme. Él fue el que llevó todas las circunstancias y situaciones y personas que nos hablaron acerca de Jesucristo y muchas veces le rechazamos y muchas veces nos olvidamos o no hicimos caso, pero llegó el momento donde Él acomodó perfectamente todo para que usted pusiera sus ojos en Jesús y usted dijera, yo quiero que me sanes. Y entonces Jesús tuvo compasión y nos tocó y nos dijo, yo quiero que tú seas ¿qué? Sanado. Desde la eternidad Él ha sido nuestro Salvador, porque Él es por naturaleza Salvador. ¿Acaso su salvación no es suficiente, hermano? ¿Se acaba con unos cuantos? Inmenso amor es el Señor. Desde la eternidad Él ha salido y salió con un propósito. Salió de aquel cielo. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué salió de aquel cielo, hermanos? Para salvarnos. Entiéndalo. Él dejó la gloria con un propósito. Tomar su alma y hacerla suya. ¿Y sabe qué, hermano? Salió de aquel lugar desde sus salidas para tomarnos y hoy su pueblo está en sus manos. Y lo que puedo decir, hermanos, es no hay mejor lugar que las manos de Dios. ¿Por qué? Porque recuerdo el texto, cuán amables son sus moradas. ¿Con cuánto amor? Él nos toma para tenernos aquí en sus manos. Porque si usted recuerda a sus hijos cuando eran pequeños y bebés, el padre tomaba a sus hijos y tomaba su rostro y sus mejillas y con sus manos usted besaba a ese bebé que usted tenía. Así de hermoso es el amor de Dios para con nosotros. Sus salidas son ¿desde cuándo, hermanos? Desde la eternidad.
Desde pequeño yo escuchaba un himno que se cantaba para los pequeños: joyas, joyas, joyas son de Cristo. Esos son los hijos de Dios. Así es el amor de Dios. Una joya preciosa. Y yo le pregunto, hermano, cuando uno toma una joya, la toma y cuida que no se vaya aquí, hermano, a caer, a deslizar. ¿Acaso usted cree que Dios va a dejar que una de sus joyas, que compradas por su sangre, se pierda? Y termino diciendo, es una pregunta que usted sabe. Dios nos eligió antes de que todas las montañas y collados fueran, ¿qué, hermanos? Colocados. Antes de hacer los mares y los cielos, Dios nos, ¿qué, hermanos? Nos escogió. Y si nos escogió desde antes, hermanos, ¿usted cree que nos va a perder ahora? No, imposible. Nuestros nombres están en sus manos, nuestras vidas están en sus manos, y nos tiene desde la eternidad hasta la eternidad. Y un nombre que ha sido escrito en el libro de la vida nunca, nunca puede ser borrado. Estamos grabados en el corazón de nuestro Dios. En su cuerpo lleva nuestras marcas por nuestros pecados. Estoy seguro que nadie puede amarnos como Cristo. Nadie pudo amarme como quién, hermanos, como Cristo. Y si nadie pudo amarme como Cristo, no puede dejarme. Y yo quiero que usted se vaya este año pensando el que lo amó como nadie puede amarlo, nunca lo va a dejar. Ha estado con usted en este año y estará con usted desde la eternidad. Señor, gracias por tu palabra, por tu manera de hablarnos, por acercarnos a ti, Padre Dios. Gracias por abrazarnos y tomarnos. Gracias porque desde la eternidad y hasta la eternidad fuimos tomados. Nuestra respuesta tiene que ser hoy: yo quiero ser de ese Israel. Pero para ser de ese Israel tengo que llamarte Señor. Quiero ser de tu pueblo, de tu linaje, Padre. Y quiero obedecerte y someterme a tu señorío, Padre. En el nombre de Cristo te lo pido, ayúdame a someterme a ti.